Bueno, muchas gracias. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Un gusto poder estar este sábado con ustedes. Como bien decía el hermano, con mi esposa vivimos aquí en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero estamos trabajando en la iglesia de Las Flores. Desde nuestra casa quedan 250 kilómetros de distancia y todos los sábados viajamos hasta allí, hasta casi 2 años ya que estamos abriendo obra y trabajando en una iglesia ahí. Así que justo este sábado estaba el pastor en esa iglesia, así que aprovechamos y dijimos, bueno, que se quede el pastor y nos quedó libre el sábado para poder visitar esta iglesia y conocerlos a ustedes, así que un gusto poder estar aquí. Hace muchos años, casi 20 años más o menos, trabajé aquí en La Plata por 2, 3 años, pero nunca tuve la posibilidad de conocer la iglesia de La Plata, así que es la primera vez que estoy acá, la verdad que un gusto. Y por lo que estábamos comentando ahí atrás también, hay de personas de varios países, ¿no? Así que voy a tener que poner en práctica el don de lengua para que me puedan entender que hay de varios países acá, así que bueno, es un gusto también poder darnos cuenta, ¿no?, de que somos una gran familia y esto es lo más lindo, ¿no?, de que no importa de dónde estemos, de dónde vengamos, de dónde seamos, somos todos iguales y estamos todos unánimes, ¿no?, como pretende Cristo, como dice Cristo. Así que gracias por la invitación. Bien, la meditación que quería compartir con ustedes esta mañana es una historia muy conocida, que es una historia que está dentro de otra historia y está basada en el libro de Marcos. Le voy a pedir ahí si me quieren acompañar, en el libro de Marcos, capítulo 5, Marcos capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 21, vamos a ir viendo ahí algunos detalles. Y por ser una historia a veces muy conocida, ¿no?, y a veces solemos, cuando leemos o la releemos, a pasar por alto algunos detalles, ¿no?, porque ya lo conocemos, entonces nuestra lectura rápida hace que olvidemos quizás algunos detalles. La propuesta de esta mañana va a ser tratar de meternos en esta historia e ir a algunos detalles que a veces no tenemos en cuenta cuando leemos estas historias. Y sabemos que estas historias están aquí para que nosotros tomemos ejemplo de esto, para que nosotros podamos aprender un poquito más y sentirnos parte para poner una aplicación en nuestra vida. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 21, cuenta la historia, empieza con otra historia, ¿no?, acerca de la hija de Jairo, ¿sí? Ustedes seguramente recuerdan. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Vamos a dejar un poquito acá. Acá en estos primeros versículos dice, bueno, cuenta, ¿no?, esta primera historia, ¿no?, de este personaje llamado Jairo. Le pide que Jesús vaya a salvarla porque sabía que Jesús podía hacer ese trabajo, podía hacer ese milagro de salvar a su hija. Pero hay una frase que se repite 2 veces en estos 2 versículos, que es una gran multitud. Y nosotros sabemos, ¿no?, que a Jesús siempre lo seguía una gran multitud. No nos dice cuántos eran, ¿no?, esta gran multitud. Pero bueno, justamente la historia que compartieron recién para los niños, ¿no?, es una de las historias que sí menciona una cantidad de personas. Entonces, podríamos imaginarnos que esa gran multitud más o menos constaba de la misma cantidad de personas, más o menos, ¿no? 5.000 personas era en la alimentación, ¿no?, de los panes y los peces, sin contar mujeres y niños, así que se calcula 5.000 más hombres, 5.000 más niños, o sea que aproximadamente podríamos decir que había 15.000 personas siguiendo a Jesús, ¿no? Y ahí ya nos podemos dar una idea de la multitud que seguía a Cristo, alrededor de 15.000 personas. No sé si tenemos el PowerPoint puesto para ver ahí algunas imágenes. Bien, vamos a leer un poquito más ahí. El versículo 25 y 26 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, ¿sí? Aquí interviene otro
otro personaje, que es esta mujer que tenía una enfermedad. No menciona el nombre de la patología, ¿sí? Dice que padecía de flujo de sangre por 12 años. O sea, imagínense sufrir una hemorragia por 12 años. Yo el otro día me pinché el dedo, ¿no?, con una brochadora y sangró, ya no paraba la sangre en un minuto y ya me empecé a preocupar, ¿no? Ya a ver si me tenía que hacer una transfusión o algo. Así que imagínense 12 años estar con un flujo de sangre que no paraba, ¿no? Esto no es algo por ahí muy común. No tenía nombre en esa época quizás esa patología. Hoy sí tiene un nombre porque esa patología todavía existe, está mucho más controlada, obviamente, por el avance, ¿no?, de la ciencia y la medicina. Sí, hoy podríamos decir que esta mujer padecía de una anemia ferropénica crónica, porque imagínense perder sangre todo tanto tiempo, ¿no? Cómo estaba el hematocrito, ¿no? Cómo estaba esa fórmula, ¿no?, ahí de laboratorio. Estaba un poquito alterada. Pero no sé si anda este. Ahí está. No sé si se pusieron a ver los detalles de que padecer esta patología, porque acá lo menciona así, ¿no? Padecía esto por 12 años, pero nada más. Tener esta patología, ¿sí?, tiene muchas características y muchas cosas que se sienten, ¿no? Y vamos a tratar de imaginarnos lo que sentía esta mujer queriendo acercarse a Jesús. Una de las cosas que se padece cuando se tiene esta enfermedad, o una anemia de esta característica, es una fatiga extrema. Y fatiga extrema no es un cansancio, ¿no?, que caminé 3 cuadras para ir al almacén y volví y estamos cansados, ¿no? Esta fatiga extrema es extrema. O sea que uno no tiene directamente ganas ni de mirar ni levantar la cabeza porque está realmente desganado. Porque por 12 años estaba de esta manera, ¿sí? Debilidad, obviamente, ¿no?, por este hematocrito tan bajo, ¿sí?, la hemoglobina y un montón de déficit que tenía en su cuerpo, obviamente se sentía débil, ¿sí? Se sentía débil. Y recordemos que Jesús estaba en el medio de ¿cuántas personas? 15.000 personas aproximadamente, ¿no? Imagínense llegar con estas dos características, ¿no?, con fatiga extrema, débil, cansada, atravesar 15.000 personas para llegar hasta donde tenía que llegar. Otra de las características, obviamente, por esta anemia, piel pálida, ¿no? Bueno, esto es más estético que otra cosa, pero tenía que ver con esta debilidad. Cuando uno tiene este tipo de anemias tan agudas, ¿no?, se siente un dolor en el pecho, pero no es un dolor suave. Es como si un elefante presionara en el pecho de uno, ¿no? Es esa la característica que se da. Es un dolor intenso, profundo, fuerte, un dolor que no se soporta. Así vivía esta mujer por 12 años, débil, fatigada, sin ganas de nada, con un dolor en el pecho que no la dejaba vivir, ¿sí? Obviamente le daba taquicardia todo el tiempo, ¿no?, esta sensación que el corazón se sale por la boca porque le faltaba elementos básicos para poder vivir adecuadamente, ¿no? La disnea, dificultad para respirar, también es una de las características que se tiene cuando se padece esta enfermedad. Le costaba respirar, por eso también este cansancio, por esa debilidad, sí, todo se sumaba. Cefalea, no sé si cuántos acá han sufrido alguna cefalea, esas migrañas que no se pasan con nada, ¿no? También tenía esta sensación esta mujer por 12 años. Mareos, aturdimiento, ¿no? Se sentía que la cabeza como que si estuviera dentro de una olla y le pegaran ahí con una cuchara dentro de la olla y ella con la cabeza ahí adentro. Esa sensación, ¿no?, esa sensación de apunamiento todo el tiempo, ¿sí? Manos y pies fría. Hiperglosia es que se ensancha la lengua. ¿Por qué? Porque al no tener el oxígeno suficiente, al estar disneico, todas las mucosas se ensanchan tratando de adquirir más oxígeno, entonces también la lengua se le ensanchaba. Imagínense lo que le costaba también manejar la parte respiratoria, ¿sí? Y bueno, algunas características también en la piel, en las uñas, que podríamos decir de todo lo que nombramos lo menos grave, ¿no?, de alguna manera. Pero imagínense todo esto sumado, no por un día, no por 2 días, sino por 12 años. Ahora nos imaginamos, ¿no?, qué pasaba con esta mujer, decir, bueno, había gastado todo lo que tenía. Obviamente, ¿quién no va a gastar todo lo que tiene si le prometen que lo que va a hacer le va a ayudar a alivianar, aunque sea un poquito, o aliviar un poquito algunos de estos síntomas que no la dejaba vivir? Un montón
de dolores, padecimientos, sufrimientos que no la dejaban vivir. Y estos son los síntomas que se tiene con esta patología, son síntomas físicos, síntomas clínicos. Y ya con todo esto creo que ya tenemos y ya podemos decir, bueno, la verdad que sí, pobre mujer, era difícil vivir. Pero saben que no era lo único y no era lo peor que ella padecía. Porque además de estos síntomas y padecimientos clínicos, físicos, tenía algunos problemas que eran quizás más graves que los que acabamos de mencionar. Porque había consecuencias sociales, había consecuencias culturales, había consecuencias psicológicas y espirituales que también tenía que cargar sobre su espalda esta mujer por tener este padecimiento. Porque cuando alguien tenía una enfermedad y más de estas características era discriminado, era desechado de la sociedad, era considerado inmundo. No se podía ni acercar a las demás personas. Así que imagínense tener que ganarse el sustento día a día para poder comer sin poder pretender que nadie le alcance nada, porque ella no se podía acercar a las personas. Nadie podía ayudarla en nada, porque si no se consideraba que el que se acercaba, la tocaba o estaba muy cerca, también iba a ser contaminado por esta patología. Y no solo eso, sino que en su mente también creía que era inmunda. Porque había un versículo que ellos conocían muy bien, que se encuentra en el libro de Levítico, Levítico capítulo 15, versículo 25, ¿sí? Esto estaba en el Pentateuco, en sus rollos, o sea que lo conocían, y por eso la trataban así. Levítico 15, 25, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo será inmunda. O sea que no solo se sentía discriminada, no solo se sentía desechada, no solo sufría lo que hoy se llama bullying, ¿no? De alguna manera, sino que ella misma también se consideraba de esa manera. ¿Por qué? Porque lo decía la palabra de Dios. Y ella era creyente, ella confiaba en Dios, porque si no, no se hubiera acercado a Jesús para que la sane. Entonces ella misma se consideraba de esta manera. Imagínense vivir 12 años con todos estos padecimientos físicos y además considerarse que no valía nada. Que lo que estaba sufriendo era porque era pecadora y que no podía esperar nada de nadie. Todo esto sobre la espalda de una mujer por 12 años. Nos sentimos a veces en nuestra vida que hay algo que nos está desangrando. Hay algo en nuestra vida quizás que no es quizás una patología física, no una patología clínica, pero algún elemento en nuestra vida, alguna relación en nuestra vida, algún proceso de nuestra vida o algo que nos lastimó, que nos duele, que nos dañó y que nos hace sentir los mismos síntomas que acabamos de mencionar que sufría esta mujer. ¿Qué es lo que nos tiene aturdidos? ¿Qué es eso que siento que me está desangrando, que me está desgarrando? ¿Qué es eso que me hace doler el pecho todo el tiempo, que no me deja vivir? Que me tiene cansado, fatigado, que ya no tengo ni siquiera ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas ni siquiera de pedirle a Jesús, a Dios, que me ayude. Quizás tenemos algo en nuestra vida, cada uno sabe, que nos causa este dolor. Algo que me haga sentir como si padeciese esta misma enfermedad. A veces no lo demostramos, a veces somos muy buenos actores, pero por dentro tenemos algo que nos duele. Algo que traemos hace muchos años en nuestra vida quizás, que nadie no sabe quizás, pero por dentro me está desangrando. ¿Cuántas veces esta mujer había leído estos versículos y cada vez que lo leía se sentía peor porque se sentía desechada, se sentía inmunda? Unos versículos después dice el versículo 27 ahí de Marcos 5, seguimos leyendo, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto.
porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y acá en 2 versículos, en pocas palabras, resuelve algo que por 12 años fue un padecimiento, ¿no? Porque qué fácil, ¿no? Bueno, voy a ir a tocar el manto de Jesús, lo toco y seré salva. Y seré sanada de mi enfermedad. Qué fácil que lo vemos acá cuando lo leemos así, ¿no? Pero ahora quiero que nos imaginemos de vuelta con todo este sufrimiento, con todo este dolor físico, con toda esta trauma psicológico, podríamos decir también, querer alcanzar esto. No sé cuántos alguna vez se imaginaron 15.000 personas en esta clase, en esta historia, ¿no? O queriendo alcanzar a Jesús. Ahí más o menos podemos calcular que puede haber unas 15.000 personas, pero vemos que están bastante ordenaditas y ubicadas, ¿no? Podemos pasar por el pasillito, si Jesús está en el medio, y podemos llegar bastante fácil. Pero no creo que los 15.000 personas que seguían a Jesús estuvieran tan ordenados, ¿no? Imagínense una multitud y querer llegar en el medio de todo eso para tocar el manto de Jesús y ser sano. Imagínense atravesar todas esas personas con un dolor extremo, con una fatiga extrema, con una sensación de no querer vivir y ganas de nada. Imagínense queriendo llegar a Jesús en el medio de toda esa multitud, con estas debilidades. Pero ella dijo, yo voy a tratar de alcanzarlo, porque si tan solo tocare su manto, voy a ser salvo. Elena de White en el libro Deseado de todas las gentes, capítulo 36, habla acerca de esta historia y quiero leer algunos parrafitos que nos amplían un poquito más para que tengamos una idea. Y creemos que esta mujer dijo, bueno, voy a ir a tocar el manto y bueno, me costó un poco, pero llegué y ya está, ¿no? Pero vemos que no fue tan fácil. Dice, con debilidad y sufrimiento, fue a la orilla del mar donde él estaba enseñando y trató de atravesar la multitud, pero fue en vano. Luego siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo alcanzarle. Había empezado a desesperarse. Vemos que no fue en el primer intento que ella intentó llegar a Jesús y pudo hacerlo. Cuando Jesús desembarcó ahí en esa orilla, ya intentó llegar y no pudo por esta multitud. Cuando estaba en la casa de Leví Mateo, que fue cuando se acercó Jairo, también intentó llegar y no pudo. Cuando salió de la casa de Leví Mateo hacia la casa de Jairo, ahí es donde transcurre esto y también le estaba costando y dice que ya se había empezado a desesperar. Imagínense que ya había gastado todo lo que tenía. Era su última opción y veía que tampoco la podía alcanzar. Ahora me pregunto, y dejo esta pregunta y vamos a retomarla después. ¿De dónde había sacado ella? Porque Jesús ya había hecho muchos milagros, ¿no? Ya habían visto varios milagros de Jesús. ¿De dónde había sacado ella esta clase de milagro que realizaba Jesús? Que tan solo tocando su manto lo iba a poder sanar. No hay ningún registro previo de alguien que haya dicho esto, o que Jesús haya sanado de esta manera. O sea, ella misma, muy bien como dijeron ahí, su fe hizo que ella misma pusiera las reglas del milagro que iba a hacer Jesús. Pero a veces nosotros decimos, si alguna persona hizo así, yo voy a hacer así a ver si obtengo lo mismo, ¿no? Y copiamos o imitamos patrones. Si ya lo hizo, lo puede volver a hacer. Ahora, además de todo este sufrimiento, además de todo esto que sentía, además de este complejo que tenía de sentirse inmunda, ella pone las reglas para el milagro que iba a hacer Jesús, porque no había precedentes hasta ese momento de un milagro de esas características. Dice otro parrafito, el deseo de todas las gentes, con temor de perder su única oportunidad de alivio. Se adelantó con esfuerzo, diciéndose, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió su mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en ese momento supo que había quedado sana. Y miren lo que dice esta frase. En ese único toque se concentró la fe de toda su vida. Instantáneamente su dolor y debilidad cedieron y dieron lugar a la salud perfecta. Eso que se había propuesto, eso que no le fue fácil, eso que padeció por 12 años y dijo, voy a
tengo la posibilidad y voy a salir de esto porque Jesús me puede ayudar. Hizo todo lo que estaba a su alcance, lo consiguió e instantáneamente sintió el alivio de esa enfermedad. Versículo 29 de Marcos 5 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, Señor, ¿ves una multitud que te aprieta y me decís quién me ha tocado? Imagínense Jesús ahí en el medio de esas 15.000 personas y para todo, ¿no? Imagínense, no creo que hayan ido todos en silencio, todos ordenados, no. Era una multitud y en la multitud hay conversaciones y el que no estaba tan cerca estaba distraído, quizás simplemente seguían a Jesús y él para todo. Paren todo. Escúchenme, un silencio impresionante. Y esa pregunta que casi parecía un chiste, ¿no? ¿Quién me tocó? Sus propios discípulos que estaban alrededor le dicen, Señor, pero ¿cómo vas a preguntar esto si una multitud te está apretando? Pero él había dicho esto porque dice que sintió que de él salió poder. Ahora, ¿cómo que alguien lo tocó y salió poder de Jesús? Había 15.000 personas tocándolo. Sus propios discípulos, me imagino, conociendo la característica, ¿no?, de algunos, de Judas, que le gustaba por ahí figurar, de Pedro, que siempre era el que avanzaba, ¿no?, y era el primero que estaba ahí, el guardaespaldas del grupo, abrazándolo, arengando, ¿no?, a la multitud, mostrando con quién iban, y que ellos eran amigos íntimos del famoso que estaba entre las 15.000 personas. Ellos también lo estaban abrazando, ellos también lo estaban tocando. Pero lo interesante es que ninguno de esas 15.000 personas lograron sacar poder de Jesús. La única que logró sacar poder de Jesús fue esta mujer, con todo ese dolor, con toda esa debilidad, con todo ese trauma de sentirse inmunda y desechada de la sociedad, fue la única que logró sacar poder de Jesús. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El deseo de toda la gente dice, mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién lo había tocado. Hallando quién era, en vano de tratar de ocultarse, dice, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús y con lágrimas de agradecimiento le relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Jesús le dijo amablemente, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No fue mediante el contacto exterior que se había realizado la curación, sino por medio de la fe que aferró a su poder divino. Ahora, ¿por qué ella, cuando hizo ese acto, cuando obtuvo la sanación, dice que con miedo, temblorosa, se dio vuelta y trató de escaparse? ¿Por qué no quiso, como en otros milagros, vemos que cuando recibían el milagro empezaban a saltar, a contarle a todos y a estar felices, como obviamente se tiene que sentir uno cuando es aliviado de tanto dolor? ¿Por qué ella no quiso decir nada y se fue callada? Justamente porque era inmunda. Para todos era inmunda. Y ella no podía tocar a otras personas porque hubiera sido apedreada. Porque ella tenía que avisar que era inmunda, como los leprosos, para que nadie se le acerque. Y si se llegaban a enterar de que ella tocó a cuántas personas hasta llegar a Jesús, la hubieran apedreado. Por eso tenía miedo de decir qué era lo que pasaba y qué era lo que estaba haciendo. Porque su vida corría peligro. Pero a ella no le importó, porque lo único que quería era acercarse a Jesús. Y ahora cuando vio que fue sana, y no solo que fue sana, sino que fue salva, ya no le importó morir. Porque ahí es donde ella cuenta, y todos escuchan qué era lo que había pasado. Y dice que cuenta su historia, y ahí todos se enteran lo que había pasado. Pero a ella no le importó, porque ya había obtenido la salvación y la sanación
que necesitaba y que esperaba de Jesús. Todos seguían a Jesús. Esa multitud iba hacia donde iba Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos caminando al lado de Jesús? Seguramente que sí, si no, no estaríamos acá. ¿Vamos hacia donde Jesús quiere que vayamos? Seguramente que sí, si no, no estaríamos acá. Pero para que cada uno piense qué es lo que yo pienso cuando lee esta historia. Soy parte de esa multitud que lo toca, que lo abraza, que cumplo los objetivos que Él quiere, que hago el trabajo que Él me pide, como los discípulos, pero así todo quizás no estoy obteniendo el poder que Jesús me puede dar en mi vida. Estoy simplemente caminando, estoy simplemente haciendo un trabajo, estoy simplemente demostrando que soy amigo de Jesús, como sus discípulos, pero ni aún así estoy pudiendo sacar el poder que Jesús me puede dar en mi vida. Y así todo, puedo estar viniendo cada sábado con ese dolor, con esa sensación de que algo me aprieta el pecho, con esa sensación de que me estoy desangrando por dentro y que no sé qué hacer. Ya me empiezo a desesperar porque no encuentro la salida, siento que Dios no me escucha y no sé cómo hacer. Esta mujer demostró solamente fe. Ni siquiera tuvo que cumplir otros patrones ya hechos anteriormente, solamente tuvo que imponer esa fe y decir, Dios me puede ayudar. No importa lo que cueste, no importa lo que me tarde en llegar, no importa que me critiquen y no importa si en el camino pierdo la vida, pero lo importante es a dónde quiero llegar y qué es lo que quiero lograr junto con Jesús. Dice que Jesús le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Y esa paz que Jesús da no es la paz que nosotros podemos entender, que decimos, bueno, quiero estar en paz, me voy de vacaciones, ¿no? Quizás si puedo estar en el lugar más paradisíaco del mundo, y eso nosotros llamamos paz, ¿no? Que no me hablen, que no escuchar ruidos, estar tranquilos. La paz que Jesús da en el griego, ¿no? Se traduce como Irene, en el hebreo se traduce como Shalom. Es una paz completa. ¿Qué es la paz que esta mujer necesitaba? No era una paz externa, no era una paz del entorno, sino que es una paz mental y física. Una paz realmente completa. Esa paz que salva y no solamente que sana. De esas 15.000 personas, solamente una se pudo ir en paz a su casa. Deseo a toda la gente, dice, la muchedumbre maravillada que se apretujaba alrededor de Cristo no se percató del incremento del poder vital, pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarlo creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora, y así también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no valen de nada. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta medianamente como el Salvador del mundo, jamás puede tener la sanidad del alma. La fe, que es para salvación, no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que guarda, dice, el que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de ejercer fe, no puede recibir la bendición de Dios. ¿Qué estoy esperando para ejercer este tipo de fe? No, tengo que terminar el estudio bíblico, tengo que terminar de leer la Biblia, tengo que aprenderme tantos versículos de memoria, tengo que estudiar teología, y vamos postergando por metas intelectuales, teóricas, entregarme a Cristo. Y esta mujer dice que no necesitó nada de esto, simplemente esa fe que se practica de entregarse a Cristo. Todo el resto viene después. ¿Qué estamos postergando? ¿Por qué estamos postergando hoy acercarnos a Cristo quizás? Y quizás estamos en la iglesia, quizás tenemos cargos, quizás hacemos un montón de cosas, pero quizás no estamos sintiendo de que estamos obteniendo o sacando el poder que Jesús me quiere dar para mi vida. Quizás eso que me duele, eso que me oprime el pecho, eso que me está desangrando, está siendo más fuerte que el poder que Dios puede darme en mi vida. Simplemente tengo que hoy darme cuenta de que eso puede cambiar. Simplemente dice, aunque sea acercándome, tocando el manto de Jesús. Hebreos 11:6 dice, ¿no? El que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si quiero agradarlo, tengo que tener fe. Pero no termina ahí el versículo. Dice que el que se acerca a Jesús tiene que creer que hay y que Él tiene el poder para hacer lo que quiere hacer en mi vida.
porque a veces nos acercamos y decimos, tengo fe, pero tengo fe en un Dios que está ahí, no un Dios que puede estar a mi lado, acompañándome en todas mis necesidades. A veces esperamos y consideramos milagros si alguien que es paralítico camina, si alguien que es ciego ve, si alguien que tiene una enfermedad terminal se sana. Pero hay un montón de milagros que podemos esperar y que necesitamos esperar antes que ver esos milagros físicos. Porque cambiar mi carácter hoy puede ser un milagro. Sacar mi orgullo de lado hoy puede ser un milagro. Tener mejor carácter, ser más feliz, ser más contento, ser más considerado con mi hermano. No mirar con desprecio quizás algunas cosas, puede ser un milagro. Y son un milagro también si eso es lo que me está impidiendo seguir el camino que Cristo quiere en mi vida. No esperemos a veces ver milagros de manifestaciones extraordinarias. Hoy en mi vida, un pequeño cambio de rumbo, un pequeño cambio de carácter, una pequeña decisión de decir, voy a estudiar más la Biblia, voy a consagrarme más a Dios, voy a hacer, no sé, la lectura de la meditación apenas me levanto, una oración más en mi día. Todo eso son milagros que estoy dejando de lado quizás, y hoy mismo puedo empezar a ver esos milagros en mi vida. No tengo que postergarlo más. Y quizás eso que estoy sintiendo, eso que me está desgarrando, eso que me está desangrando por dentro, eso que me pasó hace tantos años y que ya no puedo volver atrás para remediarlo, pero Dios me perdona. Y Dios me promete que, aunque sea con la intención de tocar su manto, ya puedo obtener ese milagro en mi vida. Quizás puedo estar muriéndome por dentro sin darme cuenta, como esta mujer. Hoy Jesús quiere que tomemos esta historia como ejemplo para nuestra vida y que nos metamos en esta historia para decir que después de todo lo que acabamos de leer que le pasaba a esta mujer, ¿qué puedo decir yo con lo poco que me puede estar llegando a pasar? Tengo más posibilidades. Quizás puede ser más fácil acercarme a Cristo. No tengo que atravesar 15.000 personas. En mi cuarto, donde estoy, simplemente mental, decirle a Dios, quiero obtener el milagro en mi vida. Y ahí comienza el milagro. Y ahora retomo la pregunta que hice hace un tiempito atrás, no sé si recuerdan, ¿de dónde ella había sacado esa idea de tocar el manto de Jesús y que de esa manera iba a obtener un milagro para su vida? De ningún lado, ¿no? Eso lo impuso ella. Sin embargo, eso que ella sufrió, eso que ella padeció y que le hizo perfeccionar su fe y obtener ese milagro, no quedó ahí. En el libro de Marcos, un poquito más adelante de esta historia, en el capítulo 6 y versículo 56, dice algo interesante. Marcos 6, 56. Dice, y donde quiera que él entraba, hablando de Jesús, ¿no? Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todo lo que le tocaban, ¿qué pasaba? Quedaban sanos. ¿De dónde habían sacado estos ahora que estaban en el borde de camino tocando el manto de Jesús para quedar sanos? De esta mujer, que puso toda su fe en un toque. Que dijo, no importa que me critiquen, no importa que yo me sienta inmunda, no importa que consideren lo que soy, pero puso toda su fe en esa esperanza en Cristo, porque sabía que era el único que podía aliviarla de ese azote. Y ese sufrimiento que tuvo por tanto tiempo, eso que padeció, no fue en vano, porque gracias a eso, miles de personas después pudieron gozar de la sanidad de Cristo. Quizás nuestra vida puede estar similar a esta persona. Quizás nadie se está enterando, ni el que está al lado puede saber lo que estoy pasando en mi vida. Cada uno sabe qué es lo que me está haciendo sufrir, qué es lo que me está apagando poco a poco, qué es lo que quizás me está haciendo hasta que tenga pensado alejarme de Cristo. Pero sí sabemos que eso no solo puede transformarse en un milagro para nuestra propia vida, sino que ese ejemplo de mi vida puede transformarse en un milagro para miles de personas que pueden decir, a esa persona salió de eso, ¿por qué yo no puedo? Aquella persona sufrió más que yo, ¿por qué yo no puedo? El último párrafo que quiero leer del deseo de todas las gentes dice, es para nuestro propio beneficio refrescar en nuestra memoria
todo el don de Dios. Así la fe se fortalece para pedir y recibir más y más. Hay para nosotros un mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencias ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. La salud brotará rápidamente. Su luz saldrá en la oscuridad y se verá sobre él la gloria del Señor. Todas las historias, todos los testimonios, todo lo que vemos en otro, por más grande que sean, dice que no alcanzaría, aunque sea en el mínimo detalle de milagro que Cristo pueda hacer en mi propia vida, porque es mío, porque lo experimento en mi propia vida. Tomemos todos esos dolores, todos esos sufrimientos, todo eso que me está pasando, que quizás nadie sabe, y convirtámoslos en un milagro para mi vida y en un milagro para otros. Dios quiere sanar mi vida, quiere sanar mi mente, quiere sanar mi cuerpo, todo lo que me esté haciendo sentir mal. Él lo puede hacer. Simplemente tengo que dejar de preocuparme tanto por la teoría y preocuparme por ejercer esa fe en mi propia vida. Que Dios nos bendiga y que pueda ser una realidad en nuestra vida. Agradecemos a Hugo por el bonito mensaje que nos dio. Y para finalizar, vamos a cantar el himno 138 de Mi amante Salvador, puestos de pie. Padre Dios nuestro que estás en el cielo y aquí entre nosotros,
Te queremos agradecer mucho, Señor, por dejarnos tu palabra, por dejarnos tantos ejemplos, Señor, que nosotros podemos tomar, comparar con nuestra vida y seguir, Señor, para saber que tú estás. Tú sabes qué dificultades, qué dolores, qué sufrimientos tiene cada uno, Señor, en su vida. Queremos dejarlo todo en tus pies, porque tú eres el único que puede sanarnos y puede salvarnos. Queremos irnos de aquí llenos de tu Santo Espíritu, sabiendo de que tú quieres hacer ese milagro en nuestra vida. Y queremos entregarte también nuestro orgullo, nuestras debilidades, para que puedas transformarnos y que podamos aceptarte en nuestra vida para sentir ese milagro. Gracias por todo lo que nos regalas en cada momento, Señor. Acompáñanos en el resto de este santo sábado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para retirarnos vamos a cantar el himno número 37. Dios os guarde. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos Un redil abrazo lograré. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil abrazo lograré. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera y os conceda en gran manera de su Espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil abrazo lograré. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil abrazo lograré.